Muy buenas, damas y caballeros, a lo que va a ser el último resumen de la última clasificación de la temporada 2023. Y ahí a la derecha de vuestras pantallas ya estáis viendo las posiciones finales, ¿no? Bueno, ninguna sorpresa al final, ¿no? El hecho de ver a Max Verstappen en esa primera posición, quiero decir, porque al final ha sido prácticamente a lo que nos hemos estado acostumbrando todo este 2023. Pero es cierto que tanto en los libres 1, libres 2, bueno, libres 2, libres 3, pues el equipo Red Bull tampoco estaba dejando, bueno, sus mejores sensaciones, ¿no? A pesar de eso, como estáis viendo, Verstappen ha conseguido bueno, pues llevarse la pole position. Sergio Pérez ha terminado en quinta posición, pero bueno, cuando se le ha investigado se ha comprobado evidentemente que sí que tiene fueras de pista, o sea, fueras de pista track limits, ¿no? Quiero decir, al final del vídeo vamos a ver una grandísima toma. Así que dicho esto, como siempre, ¿no? Vamos a ir por orden, bueno, relativamente cronológico, así que vamos a ir comentando primeramente lo que ha sido la Q1, sobre todo, y vamos a tener y van a sufrir, mejor dicho, los pilotos, bueno, el problema del tráfico, ¿no? Evidentemente todos quieren salir a última hora, lo más tarde posible, porque la pista va a seguir evolucionando, porque la pista, si los pilotos van saliendo, pues la van engomando y se convierte en una pista mucho más rápida. Ya te digo, que desde el primer al segundo intento aproximadamente casi todo el rato, bueno, pues existía una diferencia, una mejora, quiero decir, de en torno a sus 3, sus 4 décimas. Entonces, claro, tú marcabas un primer tiempo, ¿vale? En tu primer intento, pero tenías que ser consciente que, bueno, fíjate, ¿no? Aquí en la imagen que tienes ahora mismo de fondo, ¿no? Esto es desde el punto de vista de Carlos Sainz, pero todos han tenido ese problema. Además, hoy dirección de carrera ha impedido que, bueno, pues se repitan imágenes como las de ayer que vimos, ¿no? De Verstappen, de Fernando, adelantando en el túnel, ¿no? Dirección de carrera, como te digo, eso lo ha prohibido y por eso en esa zona del túnel, pues iban bastante despacio para más o menos abrirse hueco, aunque como habéis visto en esa imagen, vaya, Carlitos estaba bastante cerquita, bastante próximo del coche de delante, tenía prisa por terminar, ¿no? Y es que, tristemente, ha terminado en esa primera ronda, ¿no? Porque como veis, Carlos Sainz 16º. Ya le he estado escuchando un poco, a ver qué es lo que nos tenía que decir Carlos, cuál ha sido el problema y sobre todo ha sido el tráfico y sobre todo dice que es que ha sido él mismo, bueno, él mismo, su grupo de trabajos, ¿no? Que ellos solitos se lo han ganado, ¿no? Ellos solitos han ganado esa, bueno, pues posición número 16. Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo es el final. Aquí estamos viendo cómo Carlos Sainz está en 15ª posición, iba a entrar, iba a cruzar, iba a mejorar ligerísimamente, porque sobre todo donde la ha cagado Carlos ha sido en el segundo sector, donde se ha encontrado con ese gran tráfico, ¿vale? Entenderme. Y fijaros, ¿no? Sergio Pérez en ese momento estaba 15º, pero también iba a mejorar vuelta, y si no me equivoco iba a ser el mexicano quien iba a tirar a Carlos, ¿veis? ¿No? Cruza línea de meta, Carlos no mejora prácticamente nada, lo suficiente para meterse de nuevo en zona de no eliminación, pero faltaba Sergio Pérez por cruzar línea de meta. ¿Ves? Bueno, vemos ahí como Verstappen cruzaba sin más y Sergio Pérez ahí está, ¿no? Se colocaba momentáneamente en segunda posición y por ende tiraba a Carlos Sainz. Pero vaya, que si Carlos y su grupo de trabajo lo hubiesen hecho mejor, lo hubiesen sacado en una mejor zona, con no tanto tráfico y demás, pues posiblemente hubiese estado mucho más arriba, porque fijaros, Charles Leclerc, ¿no? Su compañero de equipo ha terminado en segunda posición. Eso va a ser lo malo de cara a mañana, ¿no? Al Mundial de Constructores entre Ferrari y Mercedes, aunque bueno, Hamilton tampoco ha clasificado de la mejor forma, porque aquí en la Q2 ha sido donde o sea, donde Carlos, donde Luis, donde Hamilton, bueno, pues también se ha quedado, ¿no? Por eso es por lo que en el título o en la miniatura probablemente te haya puesto o te haya escrito que, bueno, que tanto Carlos como Hamilton se han quedado fuera, ¿no? Fuera de la Q3, que es, pues, quizás probablemente lo mínimo, ¿no? Que se le podría pedir. Aunque, bueno, Mercedes te iba a decir que tiene como sensaciones encontradas. Tiene a un George Russell francamente bien, pero un Hamilton que quizás no está tan prime, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? En la Q2 cómo se va a quedar en esa 11ª posición. Los 5 eliminados de la Q1, ahí los veíais, a Logan, que bueno, le invalidaban la vuelta, Joe, Valtteri Bottas, Magnussen y Carlos Sainz. Nos adentrábamos en la Q2 y bueno, respectivamente los eliminados han sido finalmente Ricciardo, Albon, Stroll, Ocon y sorprendentemente ese piloto británico, ¿no? Lewis Hamilton, piloto perteneciente a la escuadra alemana de Mercedes, ¿no? Del equipo alemán, mientras que su compañero de equipo, George Russell, sin mayores complicaciones se podía meter, se podía colar sin ningún problema en la Q3 y además después, bueno, pues creo que ha hecho un grandísimo papel, ¿no? Quedando por detrás de un McLaren, de un Ferrari y de un Red Bull y siendo además, podríamos decir que la referencia, ¿no? Sinceramente, del equipo alemán, porque es que como te digo, Lewis Hamilton mañana partirá desde el 11º lugar. Los pilotos que durante la Q2 marcaban su primer registro, hacían su primer intento, como te comentaba al principio de la sesión, bueno, al principio de este vídeo quiero decir, y bueno, llegaba el momento finalmente de realizar el segundo intento, ¿no? Aprovechando que la pista va mejorando y que la pista se va engomando, ¿no? Hostia, se estaba poniendo muy pero que muy caro el boleto, ¿no? Para pasar a la Q3, estamos viendo cómo en este final
final de año los coches, los equipos están bastante cercas unos de ellos. Esperemos que esto también se replica a inicios del 24, aunque bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y ya llegando al final de la Q2, bueno, pues Charles Leclerc se marca un tiempazo clasificando en tercera posición, ya se aseguraba estar presente como mínimo en la Q3. Aquí también tenemos en esta ocasión al Alpine de Gasly, que también se colaba en cuarta posición, y que además Gasly sí que ha sido capaz, ha sido el único Alpine capaz de meter a la escudería francesa en la Q3, porque su compi Esteban Ocon se quedaba 12º. Ahí veíamos cómo estaba cruzando Lance Stroll línea de meta, también la iba a cruzar enseguidilla, aquí lo estamos viendo, a el otro piloto francés, no Gasly sino Esteban Ocon, que sí, que momentáneamente estaba dentro de la Q3, pero que después iba a caer paulatinamente, ¿no? Entonces, claro, se iba a quedar una Q3 sinceramente bastante interesante, porque teníamos a pocas parejas, relativamente a poquitas parejas, ¿no? Equipos completos, quiero decir, ¿no? Charles por parte de Ferrari, pues bastante cojo, ¿no? Solamente él. George por parte de Mercedes, cojo, solamente también estaba él. Fijaros, de hecho, el propio Russell ha sido quien ha tirado a su propio compañero, pero bueno, es como lo que le ha ocurrido al principio, ¿no? A Carlos y a Pérez. No es que realmente Pérez echase a Sainz o que Russell haya echado a Hamilton. Que sí, ¿no? Que por números sí, pero que es sobre todo por, bueno, en el caso de Hamilton quizás no estar tan fino como su compañero de equipo, y en el caso de Carlos, bueno, pues porque sinceramente entre todos la han liado, sinceramente, ¿no? Bien, terminaba la Q2, ya os he comentado los 5 eliminados y ahora ya nos quedaba la ronda más importante, a ver qué podía hacer Lando Norris, a ver qué podía hacer Charles Leclerc. Bueno, al final la verdad es que nos han dejado un grandísimo sabor de boca. Norris, por ejemplo, seguramente podría haber conseguido una mejor vuelta, lo que pasa es que ha exprimido muchísimo, bueno, pues ese primer sector, ¿no? De hecho, chavales, las diferencias que existen entre el equipo Red Bull, o bueno, Max Verstappen y los chavales de McLaren, Lando Norris por ejemplo, sobre todo Max le metía la diferencia a Lando en el segundo sector, ¿no? Ya sabéis, ese segundo sector tan largo con muy poquitas curvas y sobre todo demandando pues velocidad punta, ¿no? Ahí Max le metía fácil 2-3 décimas, y en el primero y en el tercer sector más o menos Lando tenía controlado a Verstappen. Controlado te digo porque estamos hablando incluso diferencias de milésimas, pero realmente donde le metía el tiempo Max a los McLaren ha sido en el segundo sector, y por el segundo sector yo creo que en gran medida ha sido por lo que ha conseguido la pole position, ¿no? Estaban intentando hacer sus primeros intentos, muchísimos pilotos el primer intento de la Q3 con un neumático usado, esperando, claro que sí, ¿no? Como os llevo comentando durante todo el vídeo, que llegase. Fijaros, chavales, esto ha sido una pequeña liada, un pequeño coletazo que ha tenido Sergio Pérez. Si no me equivoco, eso ha ocurrido en su primer intento, ¿vale? De la Q3. Como veis, ya se le estaba empezando a atragantar esa primera curva, eso es la curva número 1, y después en su segundo intento, lo vamos a ver en un par de minutos, en un par de, sí, nada, un minutillo y medio o algo así aproximadamente, vamos a ver cómo en esa misma curva es donde, en su segundo intento, por supuesto, es donde comete el track limit, ¿no? Es donde tiene el fuera pista. Su primer intento en la Q3, como veis, ya entraba raramente, ¿no? Y su segundo intento en esa misma curva ha sido cuando, bueno, ha intentado hacer algo un poco más fuerte, tirar un poquito más fuerte, y se ha pasado, ¿no? Porque como te digo, pum, ha saltado ahí la alarma de los track limits. 30 segundos para que terminase la sesión. Piastri, que clasificaba por delante de su compañero de equipo Lando Norris. Ahora vamos a ver una imagen de Lando en la cual vamos a entender perfectamente por qué no ha conseguido un mejor tiempo. Aquí Charles Leclerc, que momentáneamente noveno, hasta que ha conseguido hacer el récord del tercer sector, como habéis visto, y eso le ha valido para cerciorarse ese segundo puesto. Al final se ha quedado a menos de una décima y media del poleman, que ha sido Max Verstappen. Aquí lo veis que ni siquiera su última vuelta ha sido mejor al tiempo que ya había marcado, y por detrás, como veíais, ¿no? Estaba llegando Sergio Pérez, que estaba haciendo, bueno, una vuelta relativamente buena, como veis, mejorando tanto en el primero como en el segundo sector, personalmente, por supuesto, sin marcar ningún récord. De hecho, creo que el tercer sector tampoco ha sido récord, solamente ha sido mejora personal suya, que le servía, como estáis viendo ahí, para llegar hasta esa quinta posición, si no he visto mal, pero que nada, a los segundos le han bajado, ¿no? Le han bajado a ese noveno lugar cuando han comprobado, bueno, pues que había excedido los límites de pista, ¿no? Había hecho, pues eso, los track limits, que además he escuchado un poco a Sergio, tengo que enterarme mejor, pero estaba francamente muy enfadado con este tema, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Como diría Fernando, por ejemplo, eso lo tienen todos, ¿no? O sea, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero le pasa a todos, ¿no? Este ha sido el movimiento, ¿no? Bueno, pues que ha tenido Lando Norris en el último sector, en el tercer sector, y por lo que ha perdido muchísimo tiempo. Como veis, ha entrado ya con las gomas muy calientes, probablemente por haber exprimido mucho el auto en ese primer sector, y pues bueno, lamentablemente al final incluso su compi, ¿no? El australiano Oscar ha clasificado mejor que él, ¿no? Bueno, una quali
Bueno, aquí también estamos viendo lo que estaba comentando, el track limit de Sergio Pérez. Aquí está la fotografía, bueno, la imagen de movimiento, que ya sabéis, chavales, que te puedes suscribir si quieres que te siga trayendo este tipo de imágenes. También a Gasly, que le han invalidado la vuelta por eso mismo, por track limits, también en el mismo punto que el piloto mexicano. Así que se ha quedado una quali al final, bueno, medio rarita, porque no todos del todo, ¿no? Teníamos la confianza o la seguridad de que Verstappen iba a lograr la pole. Al final sí que ha sido así. Leclerc, que bueno, en los libres mostraba buenas imágenes, pero que en la quali no tanto hasta el final, hasta su última vuelta en Q3, clasificando segundo. Y la sorpresa, por supuesto, se la lleva el australiano Oscar Piastri con esa tercera posición.